Constitución ecológica. Abrimos la sesión de diálogos en la BOL para debatir sobre los acuerdos y desacuerdos en torno a los temas ambientales que se instalarán en la nueva Constitución, con una perspectiva ciudadana y democrática. Elaborado y producido por Fundación Heinrich Böll, con la conducción de Pamela Po y Sebastián Ainzúa. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos con ustedes una vez más en un día especial. Venimos saliendo de la instalación de la Convención Constitucional, estamos todas y todos emocionados y iniciamos además esta serie de encuentros que se llaman Diálogos en la BEL y que buscan debatir sobre los puntos de acuerdo y desacuerdo respecto a los temas centrales de la nueva Constitución, tal como decía esta presentación. Este evento está organizado por la Fundación Heinrich Böll. Y como ustedes sabrán, la Fundación Heinrich Böll es una organización política que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Soy Sebastián Ainzúa y junto con Pamela Po tenemos el honor de moderar este primer diálogo. ¿Cómo estás, Pamela? Excelente, muy contenta. Además, hoy día un día súper noticioso. 4 termoeléctricas a carbón se cierran, así que vamos con ese chavo carbón. Seguimos adelante y muy contenta también por lo que sucedió este domingo con la Convención Constituyente que por fin se logró instalar. Así que muy feliz, muy contenta de estar acá hoy día. Qué bueno, me alegro. Oye, antes de partir, recordémosle a todas las personas que nos van a acompañar que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios por el Twitter usando el hashtag Diálogos en la BOL con doble L final. Pame, cuéntanos de qué se va a tratar este encuentro de hoy día. Bueno, hoy día en los diálogos de la BOL, que estamos como lanzando este espacio, hablaremos sobre una constitución ecológica. Y antes de partir, quisiera recordar también algunas de las palabras que mencionó Elisa Loncón, nuestra flamante presidenta de la Convención Constitucional, porque creo que en el fondo plantean un poco lo que vamos a tratar hoy en día. Elisa planteó que estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativo. Por eso esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuida a la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación. Creo que su mensaje es sumamente potente este día domingo. Obviamente nos empalma con los 3 invitados que tenemos hoy día, que representan 3 plataformas ambientalistas muy conocidas y que nos van a presentar sus propuestas para temas ambientales en la nueva Constitución. Queremos conversar con ellos, ¿cierto? Sus miradas, los puntos de consenso, disenso, sus propuestas, cuál será el rol del medio ambiente en la nueva Constitución y cómo vamos a asegurar que esta redacción de esta nueva Constitución sea ecológica. Y para partir, ¿cierto? Queremos invitar a unirse al estudio a Gite Kuhlmann, directora de la Fundación Heinrich Böll, CONOSUR. Así que, hola Gite, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, muy bien, muchas gracias. Oye, Guite, sí, gracias por organizar este evento y también por acompañarnos hoy día. Queríamos preguntarte un poco, llegaste a Chile hace poco, estás viviendo este proceso inédito de entrada al país, sin tiempo para aclimatarte. Cuéntanos, ¿cómo ven ustedes desde Alemania o desde fuera lo que estamos viviendo aquí en Chile? Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias a mi colega Gloria Lillo que organizó este evento y también gracias a ustedes, ¿no? Sube la radio y a Pamela Po para guiarnos por esa hora. El tema de la Constitución ecológica me emociona mucho, porque este proceso de escribir una nueva Constitución no es solo ahora una cosa de partidos políticos, de cambiar al modelo chileno, sino es mucho más profundo y a largo plazo con esta nueva Carta Magna. Y Alemania está mirando a este proceso, está mirando porque Chile ahora tiene la oportunidad de tener una de las constituciones más modernas del mundo, escrito de forma paritaria entre mujeres y hombres, en conjunto con todos los pueblos que viven acá en este país. Y tiene la chance de superar la injusticia de los últimos siglos. Y con esa gran mujer que ya nombró la Pamela Po, la doctora Elisa Loncón como presidenta puede redefinir la relación entre seres humanos y la naturaleza.
y realizar también una modernización contemporánea del sistema económico. Y esto, por supuesto, es de gran interés de Alemania, porque ahora también en septiembre este país va a elegir si van a ser gobernados por un partido verde. También una modernización contemporánea frente a esta crisis climática que estamos sufriendo en el mundo. Bueno, pero ahora creo que no vamos a hablar ni sobre Europa ni sobre Alemania, pero como Fundación Política Verde nos hace muy feliz de poder acompañar ese proceso y dar el espacio para que las expertas aquí puedan discutir y debatir los puntos en comunes para que esta constitución sea la más ecológica y verde posible. Wow. Bonito desafío. Gracias, Guite. Seguramente vamos a entrar en esos debates, pero lo que tú dices ahí es importante, esto de tener la constitución más moderna del mundo, quizás una constitución que mira hacia el futuro, una constitución que contemple los desafíos que han empezado a surgir a partir de la última parte del siglo XX, principios del XXI, todos los desafíos climáticos de agua, seguramente son parte de este debate. Pame, ¿te parece si vamos directamente a presentar o a hablar de nuestros invitados? Porque, como sabemos, tenemos poco tiempo en la radio, así que vamos a ir directo. Gracias, Guite, por acompañarnos y por organizar este evento. Sí, vamos de lleno. Así que... Entonces, primero va a estar con nosotros Ezio Costa, un conocido más de la casa, porque lo hemos invitado también. Él es director ejecutivo de FIMA y viene en esta oportunidad representando al SCAC. El SCAC nace cuando Chile iba a organizar la cumbre de cambio climático, la COP de clima, que terminó haciéndose en Madrid, donde 130 organizaciones socioambientales se organizan y para hablar sobre cambio climático, y después definen obviamente que esto no puede quedar fuera y presentan una propuesta con 9 aspectos, entre los cuales tenemos derecho a la naturaleza, derechos humanos ambientales, reconocimiento de territorio, bienes comunes, modelo de desarrollo, entre otros. Pero sin lugar a dudas, uno de los temas que ha surgido importante del trabajo que ha hecho el SCAC es la discusión sobre derechos de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuáles son las visiones? ¿Cuáles son los aspectos centrales de esta propuesta? Es lo que vamos a tratar de conversar con Ezio en esta oportunidad. Bueno, también tenemos, ¿cierto?, la propuesta de la Red de Constitucionalismo Ecológico, que hoy en esta tarde nos acompaña Bárbara Saavedra, quien es directora ejecutiva de WSS Chile, y quien la semana pasada presentó un libro donde profundizaron en detalle en temas como el extractivismo, minería, agua, propiedad e institucionalidad ambiental, entre otros. Ahora, Ezio también es parte del constitucionalismo ecológico. Yo también, estamos en la SCAC, nos vamos cruzando, pero en el fondo Bárbara encabeza esta temática. Y una de las cosas interesantes es que si bien cada capítulo fue redactado por entre 1 a 3 destacados autores, estuvieron trabajando de manera colectiva, ¿cierto?, durante todo el 2020 en alrededor de 60 sesiones, y me consta que hicieron una cantidad de actas impresionante, un trabajo de sistematización muy valioso, y por lo tanto creo que el libro recoge muchas partes de ese trabajo. Sí, y para cerrar también nos acompaña Jimena Insunza. Jimena es investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Chile, donde también está Ezio por otros lados. Viene representando a la plataforma Recicla la Política, quienes desarrollaron una serie de conversatorios abiertos durante el 2020, donde cualquier persona podía participar, y como resultado de ello elaboraron lo que llamaron un decálogo para el constitucionalista verde. Si ustedes entran a la página, van a ver el decálogo, y hay distintas personalidades que están presentando videos sobre las distintas visiones en estos 10 puntos, entre los cuales está la justicia ambiental, la equidad intergeneracional, la democracia ambiental, los deberes del Estado en proteger la biodiversidad y descentralización política y tributaria, entre otros aspectos. Les damos la bienvenida, Pame, entonces, a nuestros 3 invitados e invitadas. Ahí están apareciendo en pantalla. Y nos vamos directo, sin más preámbulo, Pame. Perfecto. Entonces tenemos, gracias Jimena, Ezio, Bárbara, por aceptar nuestra invitación. Es un agrado tener la posibilidad de conversar con ustedes, ¿cierto? Y muchas gracias, porque creo que estamos totalmente atingentes a lo que viene y a lo que va a pasar, así que estamos expectantes de ir conociendo sus propuestas. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y hola Jimena, hola Bárbara, Pamela, Sebastián y a todos quienes nos están escuchando. Genial esta invitación y genial esta discusión que vamos a tener. Gracias Ezio, gracias Jimena y Bárbara. Bueno, vamos directo a las preguntas. Como saben, el formato es bien sencillo. Les vamos a dar 3 minutos para poder responder a estas preguntas comunes a los tres. Les vamos a hacer una pequeña seña para avisarles que queda poquito tiempo. Y les recordamos a la gente que nos está acompañando que puede seguirnos y preguntar en el hashtag Diálogos en la BEL, donde vamos a recoger sus preguntas y después las vamos a intentar responder en la segunda parte después de estas preguntas genéricas. Así que vamos directo a la primera pregunta, que es uno de los temas que ha surgido importante, yo diría más bien de las discrepancias o de los matices. El SCAC y el constitucionalismo ecológico hablan explícitamente de la inclusión de los derechos de la naturaleza, mientras que Recicla la Política lo incluye pero de manera más tangencial. ¿Qué significaría para ustedes en la práctica incluir el derecho a la naturaleza en la Constitución? ¿Nos ayuda a mejorar la conservación de los ecosistemas, por ejemplo? Partamos con Jimena, después de Ezio y terminamos con Bárbara. Jimena. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Pamela, Sebastián y Aguite. Me imaginaba que íbamos a partir de esta manera porque efectivamente en nuestro decálogo y en particular en el lineamiento 9 nosotros tenemos una opinión quizás más matizada que en el caso de la red de constitucionalismo ecológico, a la cual también pertenezco y también escribí un capítulo, así que hago también así esa prevención. Aquí somos un poquito todos incumbentes, pero efectivamente en Recicla la Política hemos debatido esto y hemos creído que lo que hay que hacer primero antes de consagrarlo es debatir qué es lo que queremos lograr con esa consagración de la naturaleza, porque de alguna u otra forma transforma, ¿no es cierto?, un paradigma jurídico que ha sido tradicional y que muchas veces puede terminar no siendo justiciable. Si uno va de repente a las experiencias comparadas de Ecuador y de Bolivia, y uno observa minuciosamente la Constitución, uno ve esa consagración de los derechos y también luego ve capítulos donde hablan de recursos naturales y muchas veces esa consagración no es coherente. Creemos que es necesario, ¿no es cierto?, que si al momento de debatir esa consagración también se vea su implementación, es decir, que si se va a consagrar el derecho a la naturaleza como un bien jurídico protegido en sí mismo, ¿no es cierto?, se vea la forma en la cual, ¿no es cierto?, ese reconocimiento va a tener un efecto en todo el ordenamiento jurídico y tal vez, ¿no es cierto?, y pensando en lo que estaba diciendo Guite, la manera en la que lo hace la Constitución alemana puede ser un ejemplo a seguir. Entonces, no es que nosotros no estemos de acuerdo con aquello, sino que creemos que la fórmula en la cual se podría llegar a consagrar en la Constitución es algo que claramente va a estar, y eso es lo más importante. Quizás meses atrás no teníamos claridad de que ese debate se iba a producir en la Convención Constitucional. Hoy día vemos quiénes son los integrantes y vemos, ¿no es cierto?, a la presidenta de la Convención, nos damos cuenta que ese debate va a estar y que probablemente todas estas aprehensiones que uno pudiera tener desde el punto de vista más jurídico, hay muchos textos que dan razones de por qué no debería hacerse, van a estar en conversación y quizás logremos, ¿no es cierto?, en que nuestra Constitución de verdad pueda proteger, ¿no es cierto?, esa naturaleza, no solo a través de su reconocimiento, sino el impacto que eso tiene que tener en los ecosistemas. Yo creo que eso es vital. No solo el reconocimiento de la naturaleza per se, sino el cómo ese reconocimiento impacta en la protección real de los ecosistemas. Perfecto, qué buen tiempo, justo dentro del tiempo. Gracias Jimena. Ezio, ¿cuál es tu visión? Gracias, Sebastián. Bueno, nosotros lo incluimos expresamente y voy a tomar dos puntos que creo que son los más trascendentales. Concuerdo con Jimena en que la efectividad que han tenido los derechos de la naturaleza en los países donde están consagrados, ya sea constitucionalmente o en otras fuentes, es variada, digamos. No necesariamente ha tenido la potencia que uno esperaría que tuviera una consagración de este tipo todavía. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la única constitución del mundo que lo tiene es Ecuador, y lo tiene hace 13 años, la constitución de Ecuador es del 2008.
Y la Constitución de Ecuador, además, tiene un problema que nos explicaban, de hecho, en una sesión de la Red de Constitucionalismo Ecológico, nos explicaba un juez de allá, un profesor también, que es que esa Constitución le dio mucho poder al Poder Ejecutivo, en ese momento a Rafael Correa, que no creía en los derechos de la naturaleza y por lo tanto no los implementó tampoco de ninguna manera. Ese es un problema. Ahora, ¿por qué sería bueno tener derechos de la naturaleza? En primer lugar, nos parece que sería bueno tener derechos de la naturaleza porque reconoce una reconfiguración en la relación que tenemos los humanos con la naturaleza, al posicionarla en una esfera que jurídicamente es similar a la nuestra. No es exactamente igual, pero es similar, como un sujeto que en este caso tendría ciertos derechos específicos, porque al reconocer la naturaleza como sujeto de derecho, no se le están reconociendo todos los derechos que se les reconocen a los humanos, sino que se les van a estar reconociendo algunos derechos. En el caso de la Constitución de Ecuador, a que respeten sus ciclos, sus estructuras, sus procesos, vale decir una especie de derecho a la vida, y un derecho a la reparación, a la restauración cuando se vea dañado. Eso es lo que en Ecuador se reconoce y lo que a mí me parece una buena fórmula a replicar. En ese sentido, eso serviría de manera directa a la mejora en las posibilidades de restauración de la naturaleza, por lo tanto a la mejora de las posibilidades de protección de los ecosistemas. De inmediato, por estar en la Constitución. No cambiaría radicalmente el asunto, pero mejoraría las posibilidades. Sí requiere de una implementación efectiva y dedicada, que además tiene que ser una implementación que puede respetar o debiera respetar distintas lógicas también. Vamos probablemente, esperamos que así sea, a tener un Estado plurinacional, probablemente entonces vamos a tener territorios en los cuales los pueblos indígenas, los pueblos originarios tengan ciertos niveles de autonomía y probablemente la implementación de una institución como los derechos de la naturaleza en esos territorios sea distinta que la que se haga en los demás territorios. Entonces, tiene este valor también en la posibilidad de implementarse en los lugares donde exista cierto nivel de autonomía de los pueblos indígenas. Y además reconfigura de alguna manera, y este es el segundo punto, tiene como una cuestión epistémica, no solo jurídica, sino esta de poner la idea de que la naturaleza tiene que estar en un lugar distinto al que ha estado hasta ahora. Y ese lugar distinto requiere de un quebrantamiento de las lógicas jurídicas tradicionales, porque las lógicas jurídicas tradicionales están pensadas en un sistema cartesiano, igual que casi todo el conocimiento actual de la civilización occidental, donde los objetos y los sujetos son dos cosas, las únicas dos posibilidades en el fondo, y la naturaleza está puesta como objeto. Al llevarla a la categoría de objeto, se tensiona esta división, la división ficticia entre objetos y sujetos, de una manera en la cual aspiramos nosotros al menos a que en el mediano plazo se pueda reconocer que la naturaleza es más que un sujeto, porque ese es el punto, ¿no? La naturaleza es todo lo que nos rodea, somos nosotros también, y todos los sujetos, y todos los objetos, y todas las interacciones. Y esa dimensión, la dimensión interacciones, es la que se pierde completamente en el derecho actualmente, y que algo como los derechos de la naturaleza podrían ayudar a traerla de vuelta a la discusión, al menos jurídica. Gracias, Ezio. A ambos, además, por sus matices y por sus diferencias. Bárbara. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación a participar de esta conversación y compartir con Ezio y Jimena. Hemos llevado procesos similares y claramente convergentes para aportar con lineamientos que nos ayuden a tener esta constitución ecológica para este siglo XXI o incluso más allá. Conociendo estos procesos, los que hemos participado, los documentos están disponibles en todos lados, lo primero es reconocer que hay un montón de niveles de similitud, más que un debate. Aquí vemos que hay, las propuestas confluyen, independientemente de quién, cómo y cuándo se discutieron estos asuntos. Hay muchos espacios comunes entre una y otra, y esto no es casualidad. Y a mí me recuerda esto un evento similar ocurrido en los 80, cuando en Estados Unidos y en la Unión Soviética trabajaban en paralelo para diseñar y construir transbordadores espaciales, ¿ya? Y ambos transbordadores eran abismalmente similares, y los que trabajaban en la Unión Soviética con los de los ingenieros de la NASA.
con esa lógica obsoleta de la Guerra Fría, mucha gente pensó que había habido espionaje, sin reconocer que dicha similitud no era más que el resultado de la aplicación universal de las leyes de la física, las que estaban en la base de las soluciones tecnológicas y científicas que son necesarias para conquistar el espacio. De la misma forma, las leyes de la biología y en especial de la ecología aplican a todos los organismos y los seres vivos de este planeta, independientemente de las visiones, la ideología, la aspiración económica y cualquier otra mirada parcial sobre la naturaleza. Y justamente por eso es que hoy vemos confluencia en estas soluciones, en este caso constitucionales, para la discusión de una constitución ecológica. Muchas de las propuestas son las mismas, pues son el producto del reconocer, entender e intentar hacerse cargo de cómo operan los sistemas vivos y de los principios, estructura y funcionamiento de los sistemas socioecológicos. En la discusión de la red de constitucionalismo, lo primero y quizás más relevante para toda esta pregunta y las que vienen en este conversatorio es reconocer el hecho ecológico indiscutido de que los humanos, en cualquiera de sus formas, ordenamiento, actividad, tenemos una relación que es indisoluble y de total dependencia con la naturaleza. Nuestro desafío como país, nuestro desafío como sociedad es que esta Constitución pueda reconocer, ver este hecho biológico, tal como lo ha mencionado en otras palabras Ezio, lo cual pensamos dentro de la red que debe ser explicitado en el artículo 1 del nuevo texto constitucional. Con ello se estaría dando un primer y fundamental paso para desplegar en el texto propuestas que permitan hacerse cargo de la necesidad que tenemos como sociedad del cuidado de esta relación, si es que aspiramos al bien común, al bienestar, al buen vivir actual y futuro de nuestra sociedad. Una de estas propuestas es ciertamente el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que nos ayude a enfocar esfuerzos de conservación en aquella estructura ecológica como ríos, lagos, bosques, bofedales, turberas, centros de reproducción, por nombrar algunas pocas, que son esenciales para dar integridad a la naturaleza y por ende sostén a esta relación que como sociedad tenemos con ella. Eso. Gracias Bárbara. Pame. Bueno, pasando, interesante respuesta, independiente de que hay algunos matices, pero creo que estamos todos más o menos conectados con esta materia. O sea, es la década que nos toca hacer los cambios o lo que nos espera un futuro bastante incierto y un poco esperanzador en realidad. Otro tema fundamental que hemos tenido, ¿cierto?, en estas materias, que ha estado en boca de presidenciales, alcaldes, constituyentes, es el tema del agua. Sabemos que es un tema complejo que se presta para muchos eslogans. O sea, tenemos que, a veces se habla de que se le van a quitar los derechos. Pame, espérate un segundito que se está acoplando. Cosas que nos ocurren en vivo. Veamos si podemos mejorar ese audio. Si puedes retomar ahora, a ver, veamos si ya se resolvió, porque se está acoplando un poquito. Ok. Bueno, como decía, el tema del agua es un tema que es complejo en relación a que todo el mundo político está planteando, ¿cierto? Desde los constituyentes, presidenciables, etcétera. El tema del agua es un eje central. Y es un tema complejo debido a que en Chile la propiedad del derecho de aprovechamiento, ¿cierto?, se encuentra en el rango constitucional. Entonces, ¿cómo se aborda? ¿Cómo son las propuestas, ¿cierto?, que tienen las distintas plataformas en cuanto a la profundidad de las propuestas en este contexto? ¿Qué creen ustedes? ¿Presenciaremos el fin de los derechos de aprovechamiento? ¿Hay vida después de la propiedad del agua? ¿Cuál es la alternativa en el fondo? Algunos hablan de estatización, otros he escuchado por ahí de nacionalización, y bueno, hay matices muchísimos en relación a bien nacional de uso público, sacar los derechos de aprovechamiento de la Constitución, etcétera. Por lo tanto, dejando esto planteado, partamos con Ezio, continuamos con Bárbara y seguimos después con Jimena. Hay vida, hay mucha vida y mejor vida después de que saquemos la propiedad del agua. Mira, la Constitución del 80, si bien todavía existe, en el minuto en que se redacte la nueva y se apruebe en el nuevo plebiscito, va a dejar de existir y con ello van a dejar de existir la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, de eso no hay duda. O sea, bueno, siempre puede haber algún nivel de duda, pero hay bastante certeza de que va a suceder eso. Una vez que eso suceda,
tenemos un campo muy abierto de posibilidades regulatorias y algunas de esas posibilidades regulatorias pueden estar marcadas por lo que diga la nueva constitución respecto del agua. La propuesta que se hace desde SCAC es que el agua se considere un bien común. Y que se considere un bien común significa que su gestión debe ser comunitaria, y por lo tanto debe tener participación muy significativa de todos quienes aprovechan o necesitan esa agua, y entonces requiere de una participación significativa de todos quienes habitan en cada cuenca, porque no son solo las personas que riegan, digamos, las que ocupan el agua, sino que todos y todas. Y además significa que no se puede apropiar esa agua ni por parte del Estado ni por parte de los privados, por lo tanto no pueden haber derechos de propiedad, sí derechos de aprovechamiento como concesiones, y además significa el hecho de que sea bien común, de que estamos reconociendo que existe una continuidad intergeneracional de este bien, y que por lo tanto tenemos que proteger todos aquellos aspectos que permiten que este bien, el agua, se siga manteniendo. O sea, el ciclo hídrico de las cuencas debe ser protegido. Por último, el reconocimiento del derecho humano al agua, que en el fondo es un corolario también de lo que dije anteriormente. O sea, cuando uno está frente a un bien común, el acceso para la satisfacción de necesidades básicas es parte de su condición. Esto va a chocar con los derechos de agua actualmente concedidos. Puede ser, yo no veo necesario, y esto ya no es parte de la propuesta de SCAC, porque no ha pasado a este nivel de profundidad, puesto que no es algo que creo que se vaya a ver en la propia Constitución. La Constitución va a decir probablemente lo que dije anteriormente, quizás también haga una mención sobre la priorización del agua para el uso humano y para la mantención de ecosistemas, pero después va a haber que llevarlo esto a la práctica, y en ese llevar a la práctica, yo presumo que, independiente de las muchísimas tensiones y discusiones que tengamos al respecto, debieran mantenerse ciertos derechos, quizás los mismos que ya están algunos de los mismos que ya están otorgados, quizás todos los que ya están otorgados, y sumarle nuevos derechos que sean los derechos de las personas, digamos, del derecho humano al agua y los derechos para la mantención de los ecosistemas, o quizás sea otro formato, eso no lo sé. Pero en cualquier caso, respecto a las preguntas, no, en nuestra propuesta al menos no está la estatización del agua, sino este reconocimiento de bien común y, por supuesto, la derogación de cualquier tipo de propiedad. ¿Voy yo? Sí, pues sí. Ya. ¿No? No, Bárbara, sí, había ¿Sí? Dale, no. Me perdí. Bueno, yo soy ecóloga, no soy abogada, así que solamente puedo aportar esta pregunta desde esa mirada y trayendo a la mano las cosas que discutimos en la red. Lo primero es recordar que el agua es un elemento esencial para la vida, a tal punto que cuando se busca agua en otro planeta, o sea, cuando se busca vida en otro planeta, lo que se busca es agua. El agua es un elemento esencial no solo para la sociedad humana, sino para el bienestar de la naturaleza y su biodiversidad, y que ambos, tal como lo mencioné anteriormente, están indisolubles y ecológicamente ligados. Aquí es importante recordar que el agua tiene diversas formas, dulce, salada, está en vapor, está congelada, es superficial, es subterránea, y que todas ellas están conectadas a través del ciclo hidrológico que mencionaba Ezio, y que están interconectadas a través de ecosistemas vegetales, bosques, praderas, matorrales y el suelo, las cuales son piezas ecológicas claves para materializar estos procesos de generación, ciclaje y purificación del agua, los que involucran recarga de acuíferos, mantención de humedales y, en último término, son esenciales para mantener y asegurar la provisión de agua dulce necesaria para la sociedad actual y futura chilena. Lo segundo es recordar que parte importante de los problemas de disponibilidad de agua que observamos hoy día tienen que ver con la disrupción de estos ciclos hidrológicos y derivan de la degradación de ecosistemas críticos como bosques, humedales, los suelos, sobreexplotación de acuíferos, disrupción de los cursos de agua, entre otros. Para dimensionar el nivel de degradación del que hablamos, basta recordar que la mitad de los ecosistemas terrestres chilenos está degradado o en estado crítico o en peligro de colapso, como es el caso de los ecosistemas vegetales en la zona central de Chile. Hay que reconocer también, por ejemplo, que casi un 60% de los suelos de Chile está degradado. Tenemos regiones como Coquimbo, donde un 85% de los suelos está degradado. Hay otros ecosistemas vitales para la provisión y almacenamiento de agua, como los humedales. La zona central son críticos, las turberas en Chiloé, los salares, la zona altiplánica, y todos ellos muestran sostenida degradación histórica, y esto también tiene consecuencias directas
en la disrupción de los ciclos que ya mencioné. Por último, es necesario recordar que el agua en los territorios, como ya lo dijo eso, se organiza naturalmente a nivel de cuenca y estas a su vez están ordenadas en subcuencas, por lo tanto, cuando pensamos en una gestión ecológicamente sostenible, se debe reconocer la necesidad de contar con ecosistemas y suelos que permitan sostener este ciclo en cada una de estas unidades de cuenca, lo que significa que para poder gestionar de manera sostenible el agua, debemos evaluar los procesos hidrológicos en cada cuenca, evaluar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas vegetales, del suelo, de los humedales, que son necesarios para sostener estos procesos hidrológicos, además de las necesidades de consumo humano. En base a esta información se debe avanzar en dotar a nuestra sociedad de sistemas de gobernanza que permitan dar sostenibilidad socioecológica a la provisión y la mantención de estos ciclos. En la propuesta de la red de constitucionalismo se define el derecho humano al agua y yo voy a destacar aquí 3 propuestas. Una es reconocer que hay límites ecológicos al uso y explotación de la naturaleza y la biodiversidad y los recursos que ella genera, incluyendo el agua. Segundo, reconocer que el derecho que tenemos las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, eso precisa que nuestra nueva constitución garantice el bienestar y la conservación y la regeneración de los ecosistemas, pues este derecho está en la base para el goce de otros derechos fundamentales, como el que acabo de decir, derecho humano al agua. Y lo último es que las aguas son un bien nacional de uso público y que el Estado debe garantizar su uso, acceso y aprovechamiento, pero respetando la integridad de los ecosistemas que las generan y que las contienen, y manteniendo estos regímenes hidrológicos superficiales y subterráneos. Eso es lo que yo puedo aportar desde la mirada ecológica. Voy a tomar yo la palabra y creo que lo fundamental es lo que ha dicho la Bárbara, en el sentido de todo el conocimiento, ¿no es cierto?, desde la ecología que le da al agua, pero y que por supuesto ella lo releva porque es la pregunta que Pamela y Sebastián nos hacen. Pero eso mismo se puede replicar con todos los elementos, ¿no es cierto?, que componen a la naturaleza y a la biodiversidad. Y yo creo que es eso, ¿no es cierto?, el gran desafío. Entonces, cuando la pregunta, y quiero tomar la pregunta al revés que nos hicieron, cuando lo que pregunta la Pamela nos dice, bueno, ¿es la estatización o es la nacionalización la solución? Entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no es cierto? Y claro, y ahí obviamente uno va a entrar desde la materia, desde la disciplina que uno conoce, y la disciplina que yo conozco es el derecho. Entonces, esa pregunta para mí ya tiene un error conceptual. Como acaba de decir la Bárbara, las aguas, ¿no es cierto?, en la Constitución dice que son bienes nacionales de uso público. Y por lo tanto, yo no creo que ahí esté el debate, sino más bien en lo que señalaba eso y que yo creo que tiene que desaparecer y que no tiene que estar en la próxima Constitución, que es el derecho de propiedad que se le da sobre, ¿no es cierto?, el derecho de aprovechamiento de agua. Y la nueva Constitución debería hablar de lo que corresponde en estos casos, que tiene que ver con la palabra concesión. Y esa concesión es una concesión revocable, transitoria, que respeta, tal como ha dicho la Bárbara, tiene que respetar los límites, pero los límites de la biosfera, de las presiones que hay sobre los distintos ecosistemas, y por lo tanto yo como que lo que me centraría a decir, es decir, mire, la forma jurídica, y eso quiero relevar lo que parte de Recicla la Política es la Verónica Delgado. Yo creo que es una de las personas más estudiosas respecto, ¿no es cierto?, de todo lo que ha sido el sistema jurídico de aguas en nuestro país, y ella explica, ¿no es cierto?, y acaba de sacar un libro que les recomiendo que lo compren, ¿no es cierto?, voy a pasar el dato, pero ella releva cosas que son demasiado importantes en el sentido de que tal como fue estructurado el modelo de 1980, lo que hay en el trasfondo es el aprovechamiento del agua, ¿no es cierto? Y no es cierto, el tratamiento del agua, como muy bien acaba de decir la Bárbara, en primero, distinguir los usos prioritarios, en establecer que hay un derecho humano al agua, en establecer que el agua cumple una función importantísima respecto a la protección de los ecosistemas y que si no, nuestra nueva Constitución no consagra esos límites, entonces nuestros ecosistemas se van a seguir degradando. Entonces, yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir. O sea, más allá del nombre, que por supuesto es muy importante desde el punto de vista del modelo jurídico, lo que es relevante es que no ocurra lo que pasó en los últimos 30, 40 años, y es que el agua ha sido solamente vista desde el punto de vista del aprovechamiento y no desde el punto de vista de todas las funcionalidades que ella tiene. Y por lo tanto, ¿cuáles serían las propuestas? Bueno, ¿no es cierto?, que se le dé el nombre correcto en la Constitución,
y no solamente al agua, sino también a los glaciares y, como yo señalaba, a otros elementos de la naturaleza, que se impongan usos prioritarios, el consumo humano y el soporte de estos ecosistemas, y que para todos los elementos del medio ambiente que sean objetos de concesión se incorporen estas categorías que yo les señalaba, es decir, el régimen concesional tiene que ser temporal, tiene que ser pagado, tiene que ser caducable, tiene que ser revocable, tiene que ser revisable por la autoridad. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque tiene que protegerse un bien común y las concesiones tienen que tener un interés, ¿no es cierto?, público común. Y también creo yo que es muy importante que se reconozca la multiplicidad de formas colectivas de hacer gestión y propiedad, y eso también lo mencionaba la Bárbara. Entonces yo quiero reafirmar con lo que decía la Bárbara al principio de la primera pregunta. Más bien aquí tienes 3 representantes que pueden tener matices, pero que tienen un objetivo en común que está claro, que es que la próxima Constitución tenga, ¿no es cierto?, un componente ecológico insoslayable. El cómo, bueno, tenemos tanto tiempo y los constituyentes están tan preocupados de este tema que yo creo que solamente podemos seguir enriqueciendo el debate, y agradezco, ¿no es cierto?, a la Fundación que haga estos diálogos, y ojalá sean muchos y estén la Pamela y Sebastián con estas preguntas que nos hacen responder en 3 minutos y que en realidad podríamos estar hablando 1 hora por cada una. Hay un tremendo desafío ahí. Sí, hay un tremendo desafío y no lo hemos hecho pelear todavía, a ver si lo logramos de aquí al final del programa. Oye, lo que uno lee de lo que ustedes han dicho me hace mucho sentido con lo que pasó el domingo, porque lo que pasó, a mi humilde opinión, es un cambio de era. O sea, no solo cambia no solo se instala en la Constitución, sino que hay un cambio de era que está expresado en Elisa Loncón como una figura, no solo por la cuestión folclórica, perdonando la expresión, sino que también por lo que significa detrás. Yo tiendo a pensar que no es solo se eligió a Elisa Loncón por ser mujer, por ser mapuche, sino que se eligió porque de alguna manera vivimos esta revolución epistémica que dice Ezio, esta revolución que plantea Jimena, que estamos planteando mal las preguntas, a lo mejor porque todavía seguimos encuadrados en un modelo que ya parece que vamos a empezar a superar. Entonces, a partir de lo que pasó con Elisa Loncón, de toda esta transformación, de las expresiones que traen sus propuestas, porque en general todas las propuestas plantean la plurinacionalidad, que dicho sea aparte, yo tiendo a pensar que el domingo, a la entrada de los convencionales, ya escribimos el primer artículo en la Constitución, digamos. Al ver este variopinto grupo de personas, ya estábamos hablando de plurinacionalidad. Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo incorporamos esa cosmovisión directamente en una nueva Constitución, dado que hasta ahora poco y nada había? Teníamos solo el 169 de la OIT como un elemento de protección, pero así muy forzado. ¿Cómo incorporamos esta cosmovisión a un modelo distinto de institucionalidad ambiental en Chile? Partimos con Bárbara, después Jimena y al final Ezio. Ya, pues, la verdad es que no solo la cosmovisión de los pueblos originarios, sino que toda la naturaleza no ha tenido cabida en las constituciones chilenas. Las constituciones se explayan en propuestas de instituciones, suponiendo que todo el accionar de un Estado, de sus actores sociales, de sus arreglos jurídicos, operan en el vacío. En la Constitución del 80, por ejemplo, solo se menciona una vez a la naturaleza, y esta tiene que ver con la contaminación. Desconociendo lo que ya he mencionado varias veces, que la sociedad humana, en todo su quehacer y diversidad, solo existen en este espacio relacional que entrega la naturaleza y su biodiversidad. Pues es de ella que recibimos todas estas contribuciones que son mínimas y necesarias para nuestro bienestar actual y futuro. Una de las características propias de la biodiversidad es justamente esa, su diversidad, lo que no solo es propio de la vida, sino que es necesario para su persistencia en el tiempo. Esta diversidad se despliega en los territorios de una manera maravillosa y es especialmente variada en países como Chile, los que cuentan con historias biogeográficas muy particulares, enormes gradientes ambientales debido a nuestra extensa distribución latitudinal o variación altitudinal. Tenemos condiciones costeras, una gigantesca y fragmentada costa, entre otros. En ese contexto de diversidad se han anidado desde hace decenas de miles de años poblaciones humanas, cada una de las cuales ha administrado el territorio, el agua y los distintos elementos de la naturaleza según su filosofía, su visión, su entendimiento y su ética. Estas relaciones tradicionales son extremadamente valiosas para la mantención y el cuidado de la naturaleza y deben ser reconocidos como derechos bioculturales, los que generalmente son colectivos,
son de larga data y deben estar en la nueva Constitución. Y deben sumar, como todo el resto de la sociedad, al cuidado de la naturaleza en los territorios. Es interesante además constatar la confluencia que existe entre parte de este conocimiento con el entendimiento ecológico de la naturaleza, cosa que se ve, por ejemplo, en el reconocimiento de lugares sagrados, por ejemplo, el pueblo mapuche, que está asociado a afloramientos de agua, los que al mismo tiempo son clave para la mantención o como indicadores del estado y funcionamiento de los ciclos hidrológicos en las cuencas que hablábamos antes. Por ejemplo, en el caso de las zonas relevantes para la pesca de comunidades canoeras, esas mismas zonas son áreas de alto valor de conservación en los ecosistemas de fiordos, porque sirven de sitios de reproducción de peces, de alimentación de especies depredadoras, que son estructurantes de comunidades, entre otras cosas. Entonces, el ejercicio de reconocer, proteger, restaurar condiciones de estos sitios clave es parte crucial de la gestión efectiva de la conservación de la biodiversidad que sostiene dichas comunidades, que provee agua, que entrega suelo, que genera alimentos, articulando este tejido socioecológico que da cuerpo y bienestar a toda la sociedad chilena y que nos permite confluir en una construcción de un futuro común en toda nuestra diversidad. Y eso yo creo que es una oportunidad que nos abre esta discusión ahora constituyente. Gracias, Bárbara. Seguimos con Jimena. Les recordamos antes de darle el paso a Jimena que estamos hablando con Jimena Insulza, Ezio Costa y Bárbara Saavedra y que pueden comentar en el hashtag Diálogos en la BEL. Jimena, adelante. A ver, yo quisiera abordar esta pregunta desde dos dimensiones. Primero, porque la pregunta supone, ¿no es cierto?, y la mención que hace, ¿no es cierto?, a Elisa Loncón, y sobre todo a lo que vimos el domingo respecto de esta como claridad del Estado plurinacional. Y yo diría que eso es real en una gran parte de nuestra sociedad, pero no podemos olvidar que hace menos de 2 semanas salió un fallo en la Corte Suprema donde hay abogados integrantes que creen que el Convenio 169 no es un instrumento, ¿no es cierto?, internacional de derechos humanos. Entonces, yo creo que es súper relevante tener claro que eso probablemente va a ser un punto de tensión en la Convención Constitucional y por lo tanto, para mí es fundamental pensar en que esa cosmovisión no tiene solamente relación con la naturaleza. Esa cosmovisión tiene que ver con el respetar ciertos modelos de vida, ciertas tradiciones, y como señalaba un poco la Bárbara, uno podría como utilizar el concepto de la bioculturalidad, pero yo quiero hacer aquí un punto más bien como desde el punto de vista ideológico, que ahí va a haber una tensión que es importante, ¿no es cierto? Y ojalá se supere de buena manera, en el sentido de que estamos viendo, por ejemplo, en Canadá, todo lo que está ocurriendo con las escuelas residenciales, ¿no es cierto? Todo lo que... entonces, este es un problema que a nivel internacional no se ha logrado abordar de buena manera. Y pensemos que nosotros nos demoramos muchos años en ratificar el Convenio 169 y después en implementarlo, y ha sido una implementación llena de profundas complejidades y yo diría no quiero usar esa palabra desde el punto de vista como más feminista, pero sistemáticamente vulnerando nuevamente, una vez más, los derechos, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos originarios. Y en ese sentido, creo que una forma que tendría, ¿no es cierto?, de repararse es justamente pensar en lo que decía Ezio respecto de la restauración de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque yo creo que, tal como ha dicho la Bárbara, la cosmovisión de los pueblos originarios pueden ser uno de los mecanismos más apropiados para restaurar nuestra naturaleza. La relación que nuestros pueblos originarios tienen con la naturaleza es una relación completamente distinta, ¿no es cierto?, a la que ha imperado en el modelo de desarrollo de los últimos 30 años. Entonces hago ese link con esa otra dimensión, que es la dimensión ambiental de la cosmovisión, ¿no es cierto? Y por supuesto nuestra Constitución tiene que adoptarla, y nuevamente creo yo que el tema de la adopción en este caso tiene que focalizarse en la implementación. Porque no bastará que diga que Chile es un Estado plurinacional, o no bastará que haya un concepto de bioculturalidad. Lo importante es que haya institucionalidad, aunque la Bárbara habla del Estado así como, yo me río, ¿no? Pero tiene que haber institucionalidad, pero más aún tienen que haber instrumentos.
y tienen que haber instrumentos que no solo permitan que esa cosmovisión se pueda implementar, sea respetada, sea protegida, que una vez puesta en conflicto, ¿no es cierto?, pueda ganar, por decirlo de alguna manera coloquial, sino que también tiene que ser, ¿no es cierto?, un sujeto de defensa. Y pienso, ¿no es cierto?, en Escazú, y pienso en los defensores ambientales, donde en muchos de los países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, esos defensores ambientales son justamente parte de los pueblos originarios. Entonces creo que aquí es relevante no solo la declaración en el piso, ¿no es cierto?, la dimensión más política de la Constitución, sino también en que haya normas que aseguren que esas cosmovisiones tengan una concreción en la realidad y que aquellos que, ¿no es cierto?, hoy día forman parte de los pueblos originarios tengan medidas de resguardo, sobre todo cuando se tratan de defensores ambientales. Gracias, Jimena. Don Ezio. Sí, gracias. Tengo varias cosas que quiero comentar. Voy a tratar de achuntarle al tiempo. La primera es una cuestión súper simbólica. Yo creo que la elección de la doctora Elisa Loncón como la presidenta de la Convención Constitucional se produjo un fenómeno bien interesante al final, ¿no? Esta votación que fuera entre Loncón y Jürgensen era tan simbólica, era tan... incluso la manera en que estaban vestidos los que votaban por un lado y por el otro, después los afiches que mostraron, todo daba cuenta de la colonización. O sea, era muy de colonos versus colonizados en algún nivel. Y parte del problema que tienen los colonos, que no lo tienen los inmigrantes, lo tienen los colonos, es que los colonos vienen a por definición, ¿no? Los colonos van a explotar un territorio y a asimilarlo a sí mismos, en lugar de ellos asimilarse al territorio. Y eso produce una dificultad gigantesca para la construcción de un país plurinacional o unitario, pero produce igual un problema en la construcción, porque... Y esto lo decía Elinor Ostrom, la única manera en que pueda efectivamente funcionar un arreglo institucional intergeneracional, ella lo decía a propósito de los bienes comunes, pero podemos estirarlo hasta el Estado mismo, es que haya conciencia de que nuestros hijos, nuestros nietos, las personas a las que queremos o vamos a querer, necesitan vivir en este mismo lugar en el que nosotros estamos viviendo. Y eso no es solo para lo ambiental, sino que es para varias cosas. Por supuesto, las cosmovisiones de los pueblos originarios tienen eso integrado. Las culturas en general tienen eso integrado, pero la cultura de quienes van a colonizar, no. Y esto lo vemos, no sé, en algún chat familiar cada uno lo verá. Esto como, bueno, es que si pasa tal cosa me voy del país, esa pulsión de irse, también tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Como que da lo mismo abandonarlo porque no hay una relación tan cercana. ¿Para dónde va todo esto? Va hacia que las cosmovisiones de los pueblos originarios de Chile, por una parte, podemos tomar parte de sus elementos para incorporarlas a una nueva constitución, y ahí los derechos de la naturaleza son un punto, pero el buen vivir es un punto que quizás es incluso más importante. Creo que Jimena hizo alguna referencia a esta idea, ¿no? De un desarrollo distinto. La idea del buen vivir, que la comparte el pueblo mapuche, la comparten los pueblos andinos con el Sumac Causay y otros pueblos en el mundo y en Latinoamérica y en Chile, es esta idea de que yo me desarrollo no solo, sino que me desarrollo con quienes están a mi alrededor, y eso incluye todas las vidas, no solamente las vidas humanas. Entonces, se requiere de un equilibrio entre nuestra manera de actuar y en nuestro entorno para que efectivamente podamos encontrarnos en un espacio de desarrollo. O sea, traducido como a visiones occidentales actuales, es algo parecido a lo que está haciendo Nueva Zelanda en esta idea de que el bienestar no puede ser solamente el bienestar material, lo que medimos, sino que el bienestar en sus múltiples dimensiones. Es bastante similar. Entonces, podemos traer esas ideas hacia la Constitución, y eso me parece a mí que es una muy buena cuestión. Pero más importante, a mi juicio, es permitir a los pueblos originarios vivir su cosmovisión. La cosmovisión no es solamente una manera de ver el mundo, sino que es una manera de vivir, ¿no? Y esa manera de vivir requiere de autonomía. Entonces, tan importante como copiarles las cosas buenas, o traer las cosas buenas, o integrar
las cosas buenas es permitir que con autonomía los pueblos originarios puedan decidir sus propias maneras de desarrollarse, de existir, de relacionarse, etc. Y eso es un quiebre, o sea, es una tensión mucho más grande, ¿no? O sea, cuando Elisa Loncón dice vamos a tener un Estado plurinacional, vamos a refundar Chile, vamos a proteger a la madre tierra, en algún mundo de la derecha se lee esto casi como un atentado contra el Estado de Derecho. No lo es de ninguna manera, no es un atentado al Estado de Derecho, es una posición que ideológicamente les molesta. Pero es una posición que quizás la mayoría de los chilenos y chilenas compartimos, que es que ese Estado plurinacional le tiene que entregar a los pueblos originarios territorios, devolver territorios que son de ellos y donde ellos puedan autónomamente desarrollar sus cosmovisiones. Eso. Ya, gracias Ezio. Estábamos ahí en el tiempo. Sí, perdón. Gracias Ezio, Jimena, Bárbara. La siguiente pregunta viene desde una constituyente que ha ganado mucha visibilidad desde que fue electa y que ha levantado un cuestionamiento constante al extractivismo. De hecho, yo ahí la apoyo harto en redes sociales, que es nuestra querida Cristina Dorador del Distrito 3, que nos envió por interno la siguiente pregunta y dice: ¿cómo podemos cambiar las lógicas económicas actuales que se basan en el extractivismo y que también se relacionan con las dinámicas políticas tradicionales y el centralismo, para migrar a otro tipo de economías donde no se perpetúen estas dinámicas de poder? ¿Ven posible generar un cambio más profundo desde esta nueva constitución? Partamos con Jimena, después seguimos con Bárbara y Ezio. Muchas gracias por la pregunta, la Cristina. También formaba parte de la red de constitucionalismo ecológico y además justo nos tocó ver ese tema juntos, así que aquí yo estoy aquí con la polera de Estaba cocinada la pregunta. Sí, estoy con la polera de recicla la política, así que voy a volver a ser la representante, ¿no es cierto? No. A ver, yo creo que es fundamental la pregunta de la Cristina, que claramente es un poco inductiva, porque no es una pregunta así tan abierta, y es evidente que yo creo que es necesario volver a pensar qué es lo que la Constitución tiene que decir respecto, ¿no es cierto?, de yo diría del uso, del aprovechamiento, ¿no es cierto?, y del acceso a los recursos naturales. Probablemente la Cristina lo está pensando siempre en los recursos minerales, que es justamente la industria más de la zona que ella representa, y efectivamente no podemos sino pensar que la Constitución del 80 tiene un régimen de propiedad minera, que es un régimen muy complejo, ¿no es cierto?, desde que la concesión es otorgada por resolución judicial. Pero yo quisiera, ¿no es cierto?, sobre este punto más bien irme a una cosa general que tiene que ver con qué es lo que tiene que tener la Constitución para mi gusto, ¿no es cierto?, y en este sentido. Y yo creo que deberíamos decir que tiene que tener límites, que sean cuantitativos, y que tenemos que, ¿no es cierto?, velar porque tenga prohibiciones. Y prohibiciones significa también certeza, porque siempre se aduce, ¿no es cierto?, esto de la incerteza. Bueno, las prohibiciones dan certeza, que pueden no gustar, pero dan certeza. Y en este sentido uno debería pensar que es fundamental que se consagren deberes para los particulares, para las personas naturales y especialmente para las empresas que hoy no existen en la Constitución, y que en otros países como Francia, por ejemplo, existe, ¿no es cierto?, un deber de prevención y de responder en caso, ¿no es cierto?, de daños, y uno podía tratar de hacer la analogía respecto de la explotación, ¿no es cierto? Porque uno tiene que, creo yo, ser bien honesto en decir que por supuesto que yo creo que tienen que haber zonas, ¿no es cierto?, y ahí el instrumento de la biodiversidad, áreas protegidas, tienen que haber zonas que no tienen que tocarse, pero hay otras que van a seguir siendo, ¿no es cierto?, objeto de actividades económicas. El punto es que las actividades económicas ya no se pueden seguir haciendo como se han hecho hasta ahora, sin límites, sin resguardo, ¿no es cierto?, sin tener claridad de que tiene que haber una imposición de prohibición de degradación del ecosistema. Pensemos en todo lo que ha sido la minería respecto, ¿no es cierto?, de los recursos hídricos en el norte,
donde hay que tener la expertise de la hidrogeología para poder ver cuáles van a ser los impactos que quizás se van a provocar en 100, en 150 años más, y que por lo tanto no lo estamos viendo ahora. Entonces, en ese sentido, mi respuesta hacia la pregunta de la Cristina es que tiene que haber en la Constitución más que un desarrollo, ¿no es cierto?, de un modelo económico, que créanme que van a ver probablemente textos más adelante que yo escribí, que yo abogo de alguna u otra forma por esa fórmula, pero esa es una opinión personal. Pero yo creo que en términos de representación, de recicla la política, lo más importante es que hayan de alguna u otra forma normas que establezcan limitaciones. Y esas limitaciones, como yo digo, no solamente tienen que ser para las empresas, sino también para los ciudadanos, para los particulares, y creo que ahí tienen que pensarse en los deberes, ¿no es cierto?, ambientales, y que esos tienen que ser deberes para toda la sociedad, que permitan, ¿no es cierto?, que esa extracción sea una extracción que sea... Yo creo que la palabra sustentable hoy día está tan mal utilizada que no quiero usar esa palabra, que sea conciliable, ¿no es cierto?, con la subsistencia, con la restauración y, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que los ecosistemas sigan existiendo y que puedan ser, ¿no es cierto?, también disfrutados por las generaciones venideras. Bárbara. Bueno, la Cristina, la teníamos programada la pregunta con la Cristina, ya hemos conversado varias veces. La verdad es que yo creo que el cambio es inevitable, ¿ya? Esto viene por todos lados, es tal el nivel de degradación y de disrupción que las consecuencias de este actuar humano a espaldas de su base natural y de biodiversidad ha traído justamente los problemas que incluso no solamente afectan el bienestar, la pérdida de agua, la falta de capacidades de despliegue de los pueblos originarios, etcétera, sino también la misma economía. Hoy día lo que estamos viendo con el tema de la pandemia es producto de la degradación ambiental, y gran parte, si no todos los problemas que tenemos nosotros en los territorios están cruzados de una u otra manera por esta degradación. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener que cambiar el paradigma, y la realidad es que nadie sabe mucho cómo hacerlo. Y desde mi perspectiva, primero entender que el cambio es irreversible. Segundo, hay que entender que, y eso mandata transformaciones, y si hay una especie en este planeta que es adaptativa y capaz de superar las cosas, es la especie humana. Por lo tanto, yo también tengo confianza en eso, y al mismo tiempo nunca en la historia de nuestra humanidad hemos tenido tal nivel de conocimiento, no solamente conocimiento científico, sino que también gracias a todas estas conexiones estamos conscientes de los conocimientos ancestrales y entendemos que tenemos que apoyarnos en todo para poder hacer la transformación. Lo otro es entender que hay un orden lógico, y es un orden ecológico, que es el que está en la base del bienestar de las sociedades. No podemos pensar en desarrollos económicos si no mantenemos y alimentamos esta base natural y su biodiversidad. Y la gente tiene que entender que la biodiversidad no es lo mismo que recursos naturales, son cuestiones distintas. La biodiversidad es este espacio común, y de ella nosotros sacamos algunas cosas. Si queremos seguir sacándolas en el tiempo, tenemos que mantener esa matriz de vida que es capaz de producirlo. Lo otro que quiero mencionar es que nosotros propusimos algunas cuestiones específicas que tienen que ver con el cambio en lo económico, y que yo creo que van más que por el lado de prescripciones, es identificar algunos elementos o principios que tienen que ver con que los desarrollos tienen que ser diversificados, tienen que estar anclados en los territorios, tiene que haber equidad en el desarrollo de esa. Tienen que ser ecológicamente sustentables, no es sustentabilidad en el vacío. Y ahí tomo lo que dice Jimena en algún momento. Para eso están las herramientas que vienen de la ciencia ecológica, para medir y poner a prueba eso, por ejemplo. Y que tiene que estar basado en todos estos conocimientos, saberes locales, las culturas, y el objetivo no es el de generar crecimiento y cash, sino que es avanzar en una sociedad de cuidado mutuo, que se haga cargo de cuidar esta naturaleza que nos sostiene a nosotros, y que de vuelta vamos a ser nosotros capaces de cuidarnos. Pero es un cambio de paradigma muy grande, y más que entrar, y esa es mi opinión personal, en cambio en cuestiones específicas como un listado de compras, nuestra Constitución tiene que definir ciertos principios y ciertas prioridades, porque no solamente el cambio es inevitable,
sino que además no hay ninguna certeza de cómo vamos a ir para adelante, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros nos anclamos en principio, dejamos el espacio para encontrar y desarrollar soluciones, más que al revés, que definir ciertas cosas que hoy día, con el conocimiento acotado que tenemos y sin saber relacionarnos de una manera distinta con la naturaleza, se van a transformar en ¿cómo se llama?, en camisas de fuerza. Y eso va a generar muchos más problemas. Esa es la opinión que tengo yo. Eso. Hoy. A ver, la pregunta de Cristina apunta a cómo avanzar hacia el post-extractivismo, ¿no? Esa es como la línea general, yo creo, que además es algo que hemos conversado. Cristina también es constituyente por el CAC, además de la red de constitucionalismo ecológico, y etcétera, etcétera, ¿no? El intrincado mundo del ambientalismo y el ecologismo. Es un mundo pequeño. Yo creo que hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Hay que mirarlo desde el punto de vista de cómo detener la degradación y cómo avanzar en términos de lo que la economía pretende, que es darnos los elementos para subsistir de manera adecuada y distribuir esos elementos. Entonces, desde el punto de vista de la limitación de las actividades, yo concuerdo en parte con lo que se señalaba antes Jimena, por ejemplo, la existencia de deberes para todos y todas, incluido el Estado, incluida la empresa, es por supuesto una línea que tenemos que construir de manera mucho más fuerte, ¿no? Hoy día está puesta incluso en el discurso público, dominado, como sabemos, por quienes ha estado dominado en el último tiempo, o no en el último tiempo, en los últimos 40 años. Pero está puesto como si esos fueran frenos, ¿no? Como si fueran lomos de toro, como si fueran, no sé, molestias para lo que en realidad queremos, que es avanzar hacia el desarrollo económico, que significa básicamente crecimiento y nada más que eso. Entonces, cómo cambiar esa retórica tiene que ver también con cómo avanzar hacia posibilidades de desarrollo distinto. Y esas posibilidades de desarrollo distinto parten, yo creo, de una base, y ahí vuelvo como a la primera pregunta, pero de los derechos de la naturaleza, parten de una realización, de darnos cuenta que esta trayectoria que llevamos es una trayectoria autodestructiva, y que si seguimos con esta trayectoria, aunque cambiemos los materiales, va a seguir siendo una trayectoria autodestructiva. Entonces, si seguimos construyendo autos, pero ahora les ponemos baterías de litio, en vez de ponerle motores que generen gases de efecto invernadero, vamos a soslayar quizás esta crisis para acercarnos a la siguiente. Y eso no lo tenemos que hacer, sino que tenemos que tratar de cambiar esa lógica, esa manera de proveernos de bienes y de servicios que lo que hace es destruir nuestro entorno y por tanto destruir nuestra casa. Esto es como si estuviéramos permanentemente quemando parte de nuestro piso para generar fuego, y a la larga nos quedáramos sin piso y entonces empezáramos a quemar las ventanas y lo que va a pasar es que ese fuego ya no nos va a calentar porque no vamos a tener ni siquiera paredes en las cuales retener esa energía. Entonces, cambiar eso significa no solamente limitar la posibilidad de extracción, la posibilidad de desarrollo económico en ese sentido, del crecimiento con mayor huella ecológica, sino que también generar actividades que sustituyan a las anteriores. Y en esa generación de actividades hay elementos bien importantes como el uso de la ciencia. Chile podría perfectamente convertirse en una especie de laboratorio donde podamos poner al servicio de la recuperación de ecosistemas el conocimiento tradicional y al conocimiento científico. Tenemos que restaurar los ecosistemas, y restaurar los ecosistemas genera mucho empleo. Restaurar los ecosistemas genera un empleo que podría perfectamente sustituir, por ejemplo, los empleos de la industria extractiva. Los cuidados en general, la valoración de los cuidados, tanto los cuidados entre nosotros, entre las personas, como los cuidados a la naturaleza, también genera una nueva área económica importante. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que crear
Y en esa limitación, y con esto termino, en esa limitación lo que se ha generado como propuestas desde el SCAC, no solamente tienen los deberes que hablamos antes, sino también en especial la consagración de la función ecológica de la propiedad, que constituya un límite interno para el uso de los bienes naturales, para quienes son propietarios de esos bienes naturales, y bueno, y el reconocimiento de los bienes comunes que ya dijimos anteriormente. Todas estas cosas, además, cuestiones que compartimos en general entre estas agrupaciones y que además también vienen de tradiciones muy afincadas, tampoco son grandes creaciones que ya hemos tenido. La función ecológica de la propiedad ya está, por ejemplo, en la Constitución colombiana, en la ley argentina, el reconocimiento de los bienes comunes viene del derecho romano, etcétera, ¿no? Estamos en un pie donde lo que tenemos más que nada es que juntar todas estas cosas y reconocerlas en una lógica distinta a la que teníamos previamente. Gracias, Ezio, gracias, Bárbara Saavedra, Jimena Insunza, por sus respuestas, por acotarse a los tiempos. Sabemos que son tiempos breves y que podríamos estar hablando días sobre estos temas. Ustedes ya han trabajado años sobre estas cuestiones y se nota la pasión permanente por estos debates. Vamos a recoger ahora en este último espacio algunas de las preguntas que nos han llegado desde el público. Así que voy a partir primero con una pregunta directa a Jimena, que parece que causó estragos tu planteamiento, porque a la persona, que es anónima, no tengo el dato aquí, dice que no le queda claro ese planteamiento respecto de los derechos de aprovechamiento, que se transformen en concesiones con mayores regulaciones. ¿Cómo se conjugan estos tipos de propiedad con la comunitaria que plantea el SCAC, a propósito de estas lógicas de distintas formas de propiedad? Yo creo que se refería a la pregunta sobre el agua, cuando hablaste sobre concesiones. Voy a tratar de interpretar la pregunta de nuestro auditor, que agradezco, y es, por supuesto, lo que yo estoy diciendo es algo que creo que es como fácil de comprender en el sentido de que los derechos de aprovechamiento de aguas en su denominación y en su consagración constitucional respecto de la propiedad privada que hay sobre ellos han hecho que el sistema, ¿no es cierto?, promueva el uso indiscriminado, ¿no es cierto?, del agua. Y por lo tanto lo que yo estaba diciendo es que justamente esa denominación es la que tiene que desaparecer en la nueva Constitución, y que en la nueva Constitución lo que tiene que consagrarse es que el agua es un bien nacional de uso público, o la forma en que se vayan a tratar los bienes comunes, y que por lo tanto la manera en la cual se va a hacer, ¿no es cierto?, la distribución o la asignación, o que se va a permitir, ¿no es cierto?, la utilización del agua es a través de las concesiones. ¿Y qué son las concesiones? Bueno, básicamente son los actos administrativos autorizatorios que da la administración y que tienen todas las características que yo dije, ¿no es cierto?, que son parte de la propuesta de Recicla, es decir, que son caducables, que son revocables, que son temporales, que son transitorios, que responden a un fin público. Ahora, ¿cómo eso se relaciona con la posibilidad de la gestión que yo propuse? Se relacionan y son parte de lo mismo, ¿no es cierto? Es posible que hayan esas concesiones y que esas concesiones sean gestionadas, ¿no es cierto?, por comunidades, tal como hoy día ocurre. Yo no estoy planteando nada nuevo. De hecho, hoy día existen las asociaciones, ¿no es cierto?, en la gestión actual de los recursos. Lo que yo estoy diciendo es que la forma en que ellos van a detentar, ¿no es cierto?, esa manera de utilizar va a ser una forma que va a garantizar, ¿no es cierto?, que todos podamos tener un uso, ¿no es cierto?, y ahí de nuevo la palabra sustentable me aflora porque hemos sido, ¿no es cierto?, criada con ese lenguaje, pero diría, ¿no es cierto?, un uso que respete las prioridades y que proteja los ecosistemas. Gracias, Jimena. Esperamos que haya quedado claro. Pame. Bueno, nos llega una segunda pregunta de Daniela Peña, y que consulta cómo ven el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones de los territorios. Plantea que es algo relevante que debería contemplarse en la nueva Constitución, ya que el contexto actual, ¿cierto?, es que muchas decisiones se toman desde el nivel central y la mayor participación se podría decir que se da en el CEIA. O sea, en el fondo es la participación que tenemos actualmente es en ese marco institucional y que prácticamente es inexistente y no es vinculante. Yo creo que aquí nos pueden hacer debatir. Lo van a lograr. Y a la Daniela Peña le vamos a agradecer la pregunta, ¿no es cierto?, para que se produzca algo. Sí, no sé, si quieres partimos con eso.
Vale. A ver, varias dimensiones distintas. Primero, la participación ciudadana creemos que debería estar consagrada en la Constitución como un derecho en materia ambiental específicamente. Puede ser como un derecho autónomo o dentro del artículo que hable sobre el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que diga también habrá un derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y al acceso a la justicia. Segundo nivel, la manera en que en realidad la participación ciudadana va a poder tener una incidencia efectiva sobre las decisiones es cuando las decisiones se dejen de tomar de manera centralizada. Y por lo tanto, lo que hemos planteado es que las decisiones ambientales deberían tomarse en las regiones o lo que vaya a sustituir las regiones. Y que en esa toma de decisiones ambientales debe existir un proceso deliberativo donde se incorpore las preocupaciones de las personas que participen de ese proceso. Ahora, esas decisiones son de distinto orden. Entonces vamos a tener el orden que tiene que ver con los proyectos, donde debiera haber una participación deliberativa, el orden que tiene que ver con las regulaciones y el orden que tiene que ver con, valga la redundancia, el ordenamiento territorial. Arriba, en el ordenamiento territorial, pareciera que esa participación ciudadana debería ser vinculante. O sea, la gestación del ordenamiento territorial, y esto incluye ideas de desarrollo sobre una región, debería estar planteada y creada desde el organismo regional y validada de manera vinculante por un referéndum, un plebiscito regional que diga, ok, este es el modelo de desarrollo y este es el ordenamiento que queremos. Y luego, en el nivel regulatorio y en el nivel de los proyectos, debería tenerse una participación con incidencia efectiva, que sea esta participación deliberativa, para lo cual se requiere también que existan organismos que permitan que esa participación exista de manera significativa, que no puede ser el Servicio de Evaluación Ambiental, porque más bien hace exactamente lo contrario, intentar que no haya participación, sino que un organismo que podría ser o la Defensoría de la Naturaleza, o una oficina especial de participación, como se ha planteado, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Participación, hace un par de años planteó que existiera este organismo a nivel nacional. Eso. Jimé. Gracias. Ezio habló de un derecho, y yo creo que deberíamos pensar como es en Francia, que es un deber. Y también respecto a los pueblos originarios, en Canadá también es un deber. ¿Ah? ¿Y por qué creo que tiene que ser un deber? Porque muy bien lo planteaba la Daniela Peña al señalar que hoy día, ¿no es cierto?, la expresión de esa participación ciudadana se da en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero ¿por qué se da ahí? ¿Ah? Y la pregunta significa, o sea, más significativa creo que es que porque de las del 94 en adelante, la ley de base, que fue una de las primeras leyes que consagró la participación ciudadana en los procedimientos administrativos, o para hacerlo en simple y coloquial, en los procedimientos en donde se evaluaban los proyectos que se establecen en los territorios. Pero la participación, ¿no es cierto?, este deber de participación tiene que estar en todos los niveles imaginables de una democracia. Ahora, eso no significa que cada una de las decisiones que se vayan a tomar se tienen que, ¿no es cierto?, plebiscitar, o tienen que, y ahí yo pensé que eso iba a hablar de una participación vinculante, pero usó siempre la palabra deliberativa, por eso pregunté, yo pensé que íbamos a tener algún tipo de debate, pero bueno, yo adscribo a lo deliberativo desde hace mucho tiempo, entonces voy a estar en sintonía con eso, pero yo creo que tiene que ver con nuevamente pensar desde arriba, y que lo ambiental ha sido más bien la expresión, ¿no es cierto?, de la no participación en las otras políticas públicas. Nosotros no tenemos políticas públicas, ¿no es cierto? Bueno, ayer en realidad debería decir, ayer se publicó, ¿no es cierto?, la política, ¿no es cierto?, regional de ordenamiento territorial después de, no sé, 4 años que estuvo sin publicarse. Entonces, bueno, ahí vamos a tener una nueva forma de participación. Pero es una participación que, tal como señaló Ezio, es un derecho que hoy día está en una sintonía formalista, ¿no es cierto? Por más que uno pueda decir que el sistema de evaluación de impacto ambiental, la participación mejoró porque existe una judicatura especializada a la cual tú podrías, ¿no es cierto?, recurrir cuando no son consideradas las observaciones, sigue siendo de alguna u otra forma formalista, no sustantiva. ¿Por qué? Porque no es incidente y por lo tanto no hay procesos deliberativos. Entonces, lo que uno debería pensar es que la Constitución tiene que establecer un deber de participación y un deber de defensa, ¿no es cierto? Y para eso también tenemos que tener una
no sé, pienso en la Bárbara y digo, ya no quiero decir institucionalidad, pero digamos que tenemos que tener de alguna u otra forma la posibilidad de que el Estado provea, ¿no es cierto?, de mecanismos que lleven la información, que la traduzcan, que permitan un acompañamiento, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, no solo en el tema ambiental, también en los temas locales, también cuando se va a fijar una cuota de pesca, cuando estamos hablando de recursos hidrobiológicos, o se va a establecer un plan de manejo cuando estamos hablando de los recursos forestales. Es decir, ahí uno pensaría, claramente yo en una defensoría ambiental, pero no en una defensoría ambiental solo a un nivel desde el punto de vista de ir a impugnar las decisiones, sino de hacer un acompañamiento desde el principio del ciclo regulatorio. Nosotros necesitamos una ciudadanía que tenga, ¿no es cierto?, el deber de participar, porque como hablamos antes, tiene que haber deberes de los ciudadanos para la construcción. Y eso se tiene que hacer también, y ahí coincido con eso, a nivel local, que era una de las preguntas de la Cristina, es decir, ¿cómo nosotros permitimos que las comunidades se involucren y no que sean reactivas? Y yo creo que eso se puede traducir cuando decimos que la participación es un deber en la Constitución. Gracias, Jimena. Teníamos a Bárbara por ahí, pero parece que se nos cayó. No sé si todavía volvió la Bárbara. Es que está todavía pegada ahí. No sé si te vemos, Bárbara. No, todavía está peta. Ahí se mueve. ¿Estás ahí, Bárbara? Bárbara no nos escucha. Ya. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Bárbara Saavedra para continuar. Bárbara, ¿nos escuchas bien? No nos escucha. Ok, vayamos a la última pregunta. Leonardo Gatiga nos había preguntado sobre extractivismo y post-extractivismo, así que lo vamos a obviar, Leonardo, por esta vez, porque sabemos que ya esa respuesta fue planteada in extenso por nuestros invitados e invitadas. Quisiera preguntarles algo un poquito más específico en torno a los territorios, porque por un lado ustedes han planteado en algunas partes, dicen vocaciones territoriales, o reconocer las culturas, o reconocer las autonomías de los territorios. Quisiera saber cómo llevar adelante esa autonomía territorial de alguna manera, ese reconocimiento de los territorios, de qué forma lo podemos plasmar en un espacio constitucional más concreto, porque todos hablamos de ordenamiento y de límites y de autonomías, pero a veces es necesario profundizar un poquito en cuáles son los niveles de esa autonomía. ¿Estado federal será? ¿O habrá otras formas de hacer esa autonomía? ¿Cómo lo ven? ¿A Bárbara, estás por ahí? No, parece que no nos escucha. Ezio, parte tú y después intentamos resolver el problema de sonido con Bárbara. Vale. Yo no creo que vayamos a tener un Estado federal. Creo que vamos a tener regiones de alguna manera configuradas que van a tener algún nivel de autonomía. Eso es precisamente lo que yo me referí antes. Y ese nivel de autonomía creo yo que podemos... Hay muchísimos modelos de autonomías regionales en el mundo y van desde el Reino Unido, que son prácticamente países separados, pasando por estados federales como Estados Unidos, Argentina, Brasil, y a regiones autónomas como Italia y España. Yo creo que nos vamos a acercar un poco más a esa idea, la idea italiana y española de las regiones autónomas, donde la Constitución y luego probablemente una ley orgánica va a tener que definir específicamente cuáles son los espacios en los cuales las regiones van a poder tomar decisiones y cuáles las decisiones centrales van a pesar más. En materia ambiental, a mí me parece que debiéramos tener una base común constituida por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y algunas otras leyes que nos otorgan a nivel nacional cuáles son las herramientas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las formas en el fondo con que se protege el medio ambiente, y luego las regiones deberían tener capacidad de decidir sobre los estándares. Y esos estándares deberían poder manifestarse a través de normativas regionales. Vaya a ser como se llaman eso, ¿no? Decretos regionales o algo por el estilo, que establezcan entonces, por ejemplo,
cuál es el estándar de calidad del agua, por ejemplo, que se va a tener en una región y por lo tanto el estándar que tiene que ser respetado por los proyectos, cuál es la forma en que van a tomarse ciertas decisiones sobre alteraciones de los ecosistemas, etc. Eso respecto a las regiones. Ahora, respecto a la autonomía territorial de los pueblos originarios, eso es un mundo distinto. Y eso tiene ciertas reglas que son diferentes de estas de división territorial. Son reglas que tienen una profundidad mayor en términos de la autonomía y que obedecen al Convenio 169, pero también obedecen a las formas en las cuales se ha dado esa autonomía a los pueblos originarios, por ejemplo, en el mismo Nueva Zelanda que lo estábamos nombrando anteriormente. Se reconozca la posibilidad que tienen los pueblos originarios de otorgarle cierta mayor protección a algunos ecosistemas que consideren sagrados en sus... hagan conversar a esta idea de derechos de la naturaleza con la idea con la bajada de qué significan los derechos de la naturaleza para el pueblo originario en cuestión y el territorio en cuestión. Gracias, Ezio. Bárbara, ¿estás por ahí? Volví, pero no Ahí escuché sí. la pregunta ni No. lo que opinaron, así que... Preguntábamos por la autonomía de los territorios. ¿Cómo hacer esa bajada más específica de las autonomías de los territorios? Bueno, yo acuérdate que todo lo veo desde el punto de vista ecológico, entonces hay una ilusión también, así como la ilusión de la propiedad privada, que los territorios son autónomos, porque la verdad es que la naturaleza es una cuestión sistémica y además se presenta en multiescala, y como nosotros lo discutimos en la red de constitucionalismo, el destino de nuestro país completo de nuestro país está conectado al destino de la humanidad, o sea, del globo y de la biosfera en su conjunto. Por lo tanto, la ilusión de la autonomía también tiene una parte que es bien irreal, en el sentido de que el destino de los territorios, dada esta estructura biológica y ecológica sistémica, tiene que dialogar a distintos niveles. Ciertamente hay un mandato de descentralización que tiene que ver con las diferencias ecológicas que tienen nuestros territorios y que define que todos los principios son todos los mismos y que define las bases para el operar adecuado de las sociedades y los ecosistemas. Y ahí uno puede distinguir, a mí me parece que lo natural sería definir territorios en base a zonas ecológicas, en vez de esta definición administrativa que no tiene ningún sentido y que solo hipertrofia lo que es la administración y genera burocracia y una serie de otros problemas. Entonces, ahí me parece que es importante hacerse cargo de que el mandato ecológico es hacia la descentralización. Ahora, dentro de esos espacios, ciertamente que hay que articular sistemas de gobernanza, y tal como la naturaleza, esos sistemas de gobernanza tienen que tener representaciones a distintos niveles, no solamente a nivel territorial, y tienen que dialogar con los niveles de gobernanza desde lo local hasta lo superterritorial, lo regional y ciertamente lo global. Y esas complejidades que son propias de la vida, tenemos que aprender a manejarlas también en el relacionamiento, en estas estructuras de gobernanza. Por eso que ir con prescripciones antes de entender eso, para mi gusto, es un poquito dispararse en el pie y, como dije antes, ponerse una camisa de fuerza, porque la verdad es que como sistema socioecológico nos movemos naturalmente entre todos estos niveles, y pretender que uno de ellos pueda subsistir, mantenerse de manera absolutamente autónoma e independiente es irreal para incluso sistemas insulares. Entonces hay que hacerse cargo de esas complejidades y tiene que tener reflejo en sistemas de gobernanza y otras cosas. No sé si sirve de algo lo que dije, porque no caché nada lo que dijeron antes. Sirve, está genial. Jimena, la última palabra antes de cerrar. A ver, yo creo que, y aquí quizás también tenemos un poquito de pragmatismo. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo hemos conversado otras veces con la Bárbara, ¿no? Los límites administrativos políticos tienen cero, ¿no es cierto?, relación con lo que uno podría pensar en términos de unidad, ya sea esta cuenca, ya sea la unidad biológica, ecológica que tú
quieras tomar, ¿no es cierto? Y eso es una realidad. Ahora, un cambio de esos límites administrativos políticos supone también un cambio en el sistema electoral y un cambio en el Estado desde arriba abajo. Yo pienso en lo electoral de inmediato porque pienso como en el Parlamento y en todo lo que eso significa, y también en los propios constituyentes, ¿no? Que fueron también electos a propósito de esa distribución territorial administrativo-política. Entonces, para efectos del pragmatismo, lo que yo creo es que lo que dice la Bárbara, es decir, el reconocimiento de que hay una unidad ecológica que no tiene una vinculación directa con lo administrativo-político, lo que obliga, ¿no es cierto?, es que tengamos instrumentos que permitan que esas diferentes, voy a utilizar cuencas, que es lo que yo más conozco, que esas cuencas sí sean posibles, ¿no es cierto?, de administrar, de gestionar, y de que esa gestión, ¿no es cierto?, sea en pos de nuevo de la protección, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, y también de la deliberación, ¿no es cierto?, que hagan las distintas comunidades. ¿Ah? Y aquí quiero también rescatar algo. Yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que aprender de los convencionales, es lo territorial. Lo territorial fue lo que triunfó, ¿no es cierto?, en la convención. Son justamente los entramados de los territorios los que lograron sacar un número impresionante, no concebido con anterioridad, de electos en quienes van a ser el órgano que va a redactar la nueva constitución. Por lo tanto, si yo voy a estar observando es eso, porque ellos saben perfectamente cómo se articulan los territorios, y por lo tanto los modelos de gobernanza de los que habla la Bárbara, ellos ya los han experimentado en carne propia. Ahora, lo que yo sí tengo que, claro, desde el punto de vista más de la disciplina jurídica, es que lo que hay que hacer es potenciar que la decisión que sea tomada, ya sea a nivel regional, político, administrativo, o ya sea en la unidad ecológica, sea respetada. Y creo que ahí es donde la Constitución tiene que jugar un rol. Porque si la vocación de este territorio es que no haya, ¿no es cierto?, una forestación a través del decreto ley 701, eso se tiene que respetar. Y en nuestro país hoy día eso no se ha respetado. Por más que el territorio haya definido que no quiere ser forestal, que no quiere, el DL 701 ha primado y, ¿no es cierto?, estamos llenos de eucaliptos y de pinos, ¿no es cierto?, en ciertas regiones de nuestro país. Entonces, a la pregunta es una descentralización, por supuesto, un reconocimiento de los territorios también, pero un instrumento que garantice que la deliberación, el modelo de gobernanza y lo que se decida ahí, ¿no es cierto?, tenga una fuerza que no pueda ser, ¿no es cierto?, pasada a llevar. Yo creo que eso es fundamental. Genial. ¿Pame? Estoy muteada. Bueno, hemos llegado al final de este evento. Estoy muy contenta, encuentro que los estrujamos. Así que gracias, Ezio, Jimena, Bárbara, por habernos acompañado hoy. También todos a quienes se conectaron a Sube la Radio y nos escucharon. Y un abrazo especial, ¿cierto?, a Charlie y Luis, que nos están acompañando tras bambalinas y que hacen posible que el programa haya podido salir hoy. Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y obviamente nos seguiremos encontrando, leyendo y escribiendo en conjunto. Sí. Así que muchas gracias. Gracias, Pame, gracias Bárbara Saavedra de la WCS y de la Red de Constitucionalismo Ecológico, a Ezio Costa de FIMA y del SCAC, y a Jimena Insunza de Recicla la Política, y unos varios sombreros de cada uno de ustedes. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir encontrándonos en todas las redes sociales de la GERNESBEL, @surhbs, HBS Conosur y clbel.org. Gracias a todas y todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, chiquillos. Gracias a todos y todas. Chao, muchas gracias. Gracias, Angelina.